buenos días a todos. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Nos volvemos a reunir ya en este 2022. Gracias a Cohen nuevamente por siempre la invitación y a todos los presentes. Bueno, un día particular también para dar la charla, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Seguramente todos tienen mucha actividad para desarrollar. Le habíamos puesto el título Viento en Contra, un poco más, no tanto pensando en Argentina, sino pensando en el mundo, ¿no? En todos los sucesos que se están dando a nivel global, que nos llevan a pensar en ese título. De alguna manera yo lo quise ejemplificar en este otro subtítulo, que es un mundo patas para arriba, ¿no? El mundo que está dado vuelta, donde están pasando cosas cada vez más raras, más inéditas, más difíciles también de operar, de transaccionar. Y bueno, vamos a repasar algunas de ellas como para ir directo al asunto y ir tocando seguramente muchos de los temas que a ustedes les preocupan y los ocupan. Primero, vamos, yo sé que hoy los titulares son la guerra, la guerra, la guerra. Yo quiero dejar la guerra en un segundo plano. Recién veo que hoy es el primer día que realmente la guerra, uno puede decir, la guerra que no es guerra, ¿no? No vamos a hacer una charla geopolítica, pero la invasión de Rusia a la región oriental ucraniana, que no solo se circunscribe a estos dos estados independientes, sino que son en total 6, que Rusia básicamente, históricamente, ha dado a llamar en la nueva Rusia. No lo voy a pronunciar en ruso porque no me va a salir. Pero yo quiero ir al 90% de lo que explica hasta ahora, por lo menos, de lo que estaba pasando, que tiene que ver con la normalización post-COVID. O sea, el COVID puso el mundo patas para arriba, provocó cosas muy extrañas, la gente con tiempo en la casa, cheque del gobierno, plataformas que permitían operar online, todo el mundo pasó a pensar que trabajaba de trader, el mundo de las criptos, de los NFT, de unas cosas todas muy extrañas que empezamos a escuchar por primera vez. Muchas empresas tecnológicas vanguardistas, bueno, estamos usando una de ellas tipo Zoom, la lista es enorme, Cathie Woods con sus ARK, con sus fondos que tan de moda se pusieron, que se generó una burbuja que a veces las burbujas duran mucho, a veces duran poco. Esta duró lo que duró básicamente la pandemia, y lo que estamos viendo antes de todo esto que ahora ocupa los titulares es una depuración del mercado. O sea, se terminó esa irracionalidad, esa exuberancia, ese apartamiento de los fundamentos que trajo la pandemia, donde mientras peor mejor, mientras comprabas una empresa más futurista, más petardista, con menos fundamentos, mejor era, mejor te iba. Y bueno, todo eso es lo que empezó a pincharse el año pasado, lo hablamos en las últimas charlas. Dijimos, atención, acá hay una burbuja, la burbuja va a implosionar por su propio peso, a medida que el mundo vaya volviendo a normalizarse. Había trades que, por ejemplo, Latinoamérica lo habían afectado, porque Latinoamérica era el viejo mundo, donde se fondeaban, se shorteaban, por ejemplo, Brasil, que es un mercado muy líquido, y se compraban empresas tecnológicas futuristas. Entonces uno veía que había una burbuja en algunos lados, pero otros lugares del mundo estaban deprimidos. Con China pasó un poco lo mismo. Y bueno, eso es lo que empezó a comienzo del año pasado, muy silenciosamente, pero ya mucho más definidamente a partir de noviembre, cuando ya la Reserva Federal empieza a mandar señales de que esto no da para más y hay que normalizar.
todos esos sectores cuyo cash flow recién viene a partir de 10, 20 años, precipitaron y aceleraron fuerte la baja. Acá vemos, por ejemplo, en ratios de precios sobre ventas del índice Nasdaq, perdón, cómo se infló y bueno, se desinfló ya a niveles un poco más similares a los de la prepandemia, ¿no? Como que en términos generales, si uno tuviese que decir, ya llevamos recorrido difícil poner el número, pero no sé, un 70, un 80% de toda esta depuración. Cuando miramos el ARKK, encontramos un poco lo mismo, y acá lo tenemos con la contracara, como lo quise mostrar, que eran las petroleras, ¿no? Recuerden que también todo esto del tema futurista viene con el cambio climático, que parte ahora se mezcla con la geopolítica, dado que todas estas políticas de cambio climático terminan desbalanceando el poder energético mundial y le permiten a una potencia energética como Rusia hacer determinados movimientos sin represalias, porque si lo querés afectar a Rusia realmente, hoy cerrá los gasoductos y oleoductos, y hoy en plena guerra, hoy en este momento están fluyendo normalmente el gas y el petróleo de Rusia a Europa. Entonces, vimos que durante gran parte las acciones tecnológicas, que es acá la RKK, fue para arriba, mientras que la vieja economía, el petróleo, bancos, no iban para ningún lado, mantenían las pérdidas del COVID. Y fíjense que empieza a cambiar y se acelera a partir de noviembre con el ARKK hundiéndose y las petroleras incluso poniéndose hasta de moda, diría, y acelerando sus ganancias. También esto lo vimos en alguna medida con el EWZ, en donde en esta última parte, donde la RKK acelera las pérdidas, el EWZ va a contramano y acelera las ganancias, ¿no? Es como que todo empieza a fluir con mayor normalidad. Las cosas baratas empiezan a subir, las cosas caras siguen bajando, empiezan a importar o a interesar nuevamente los conceptos financieros. Entonces, ya no era lo mismo que una empresa como Petrobras pagara el 30% de dividendos a comprar cualquier otra empresa cuyo primer flujo positivo es en el 2035. Y esos, digamos, argumentos son los que empiezan a pesar en el mercado y cambian la dinámica. Una dinámica que es volver a las bases, volver a cierta cordura, a cierta racionalidad de que las cosas valgan por sus fundamentos, por su sentido común y por cierta lógica. Es cierto, en el medio hay mucho daño provocado en el mercado que todavía tiene que ser depurado, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el price earning del S&P, bueno, pasa lo mismo, se va a las nubes, ya está depurando, acaba de cortar el promedio de los últimos 5 años, va en busca seguramente del promedio de los últimos 10 años, en este proceso de reacomodamiento. El problema muchas veces de estos procesos de reacomodamiento, acá lo vemos con la tasa de interés a 2 años de Estados Unidos, ¿no? Donde ya volvió a los niveles más razonables del pre-COVID, que son los que sobre todo aceleran a partir de finales del 2021 y son los que precipitan la caída muy fuerte de todos los sectores más futuristas y más innovadores. Como decía antes, ¿cuánto de esta caída ya hemos transitado?
Después podemos tocar o no el tema de la deuda, pero me gusta, digamos, poner un ejemplo que he usado en otras oportunidades, que es una empresa que todos conocemos como Mercado Libre, ¿no? Es una empresa, en el gráfico de arriba, yo pongo el ratio precio-ventas. ¿Por qué? Porque no es una empresa que gana plata, no se puede usar el price earning, y no es una empresa que tenía EBITDA positivo antes de la pandemia, con lo cual el ratio Enterprise Value EBITDA tampoco sirve mucho. Estas empresas más futuristas se mueven más por un ratio más arriba, top of the line, como precio-ventas. Bueno, claramente uno veía que es un papel que se movía entre 6 y 9 veces las ventas, 5 y 10, a veces había algún overshooting para un lado, para el otro. Viene la burbuja y nos vamos a niveles de 20 veces las ventas, con Meli, ¿no? Llegando a $2.000 y una evaluación de más de 80.000 millones de dólares. Claramente excesivo, ¿no? Como que uno ve hasta un patrón previo y un cambio en ese patrón. Y fíjense, una normalización abrupta. Esto ya ajustó 75%, esto ya vino a los niveles históricos piso. Es cierto que el papel no cayó 75-80%, cayó menos porque, bueno, porque es uno de los ganadores de la pandemia. Hay muchas de todas estas empresas que no son ganadoras de la pandemia, que tuvieron un veranito o un mundo de fantasía. En el caso de Mercado Libre, es una empresa ganadora de la pandemia. Sería difícil volver a verla en los niveles pre-pandemia. Y esa combinación de caída de precio y mejora de ventas, de ganancias, de hecho reportó balance, un gran balance antes de ayer. Ayer el papel anduvo muy bien, el mercado se lo lleva puesto, termina levemente positivo. Tiene argumentos para empezar a pensar que hay un piso en esta zona abajo de 1.000, que puede ser 800, que puede ser 900, que puede ser 700, ¿por qué no? Y ahora vamos a charlar un poco de eso, que ya no tiene tanto que ver con esta filmina que son fundamentos, ¿no? Abajo está, por ejemplo, Shopify, que es otra empresa, digamos, que es ganadora de la pandemia, que tiene un buen modelo de negocio, que operaba en un determinado rango estable. En este caso da la sensación de que todavía le falta caer, que se infló en la burbuja y bueno, y ahora tiene su depuración. El problema, y por ahí para que lo entendamos podemos ver el ejemplo de Argentina, ¿no? Que Argentina con las PASO en el 2019, todo el mercado entra comprado, muy optimista, apalancado, sobreexpuesto, y pasa algo impensado, y empieza un proceso de baja, ¿no? Esos procesos de bajas, uno puede saber cuándo empiezan, por qué empiezan. Es difícil saber cuándo terminan, sobre todo cuando son pinchazos de burbuja. De hecho, Argentina había tenido una burbuja, las cosas ya habían llegado a valer cifras inéditas. Ahora, después termina overshooteando para el otro lado, ¿no? Una empresa como Vista pasa a valer $2.50, que era como un sinsentido. Y estuvo, la recomendamos, la operamos, y no estuvo a mal traer durante 6-8 meses. No pasábamos los $3. Y había un fondo de afuera, el Baupos, que nos vendía. Después había una de las AFP chilenas, mexicanas, que había cambiado el equipo de inversión y decidió desarmar la posición y nos vendían. Entonces, esos procesos de depuración a veces llevan mucho tiempo y dependen mucho de quién o quiénes, o en manos de quién están esos papeles, ¿no?
Y bueno, y estos papeles tecnológicos, incluso Meli, son papeles que han excedido nuestras fronteras, han pasado a formar parte de los portafolios tecnológicos globales, que hoy están viviendo un proceso de retiro de dinero, de cierre de fondos, en el caso de inversores minoristas, de ventas forzadas, de margin calls. Y bueno, y todo eso es lo que hoy uno puede hacer el tilde en algunos papeles, y hoy, digamos, uno lleva una lista de papeles tecnológicos de los que uno considera ganadores o posibles ganadores de la pandemia, y vas haciendo como el checklist. Bueno, y ahora, por ejemplo, en un Meli, uno podría decir, valuación, ok, y ahora tiene una evaluación razonable. El negocio, el balance fue espectacular. Claramente es un ganador de la pandemia. Lo que está creciendo el negocio de FinTech no tiene nombre, y cómo sigue el negocio del e-commerce también, con lo cual ha sido un muy buen balance, con muy buenos resultados operativos, resultados de márgenes, el negocio de FinTech, cómo afinaron un poco la puntería en el tema del otorgamiento de préstamos y por ende la incobrabilidad. Ahora, lo que falta, que es lo más difícil, ¿no? Porque en esto uno puede saber qué, pero no cuándo, o cuándo, pero no qué. El que sabe qué y cuándo, o miente, o es un mago, o tiene un don especial. Es cuándo se termina ese proceso de depuración, ¿no? Cuándo se acaba toda esta venta forzada y esta situación de mercado sumamente, digamos, deprimido, ¿no? Así que uno de los primeros mensajes es ese, que esta corrección del sector tecnológico ya lleva la mayor parte del camino recorrido. Hay unos cabos sueltos. Los cabos sueltos son empresas que directamente yo ni me animo a evaluar, como pueden ser, por ejemplo, un Tesla, que es una de las empresas que estuvo cayendo ya en los últimos días, y las grandes tecnológicas, ¿no? La Apple, Microsoft, Nvidia, aunque el negocio de Nvidia anda muy bien, los márgenes le subieron mucho, pero igual el papel como que está muy caro. Pero fundamentalmente Apple, Microsoft, y tenemos que ir un poco para ese lado, Google, que son empresas tecnológicas que ampliaron ratios, aún no ajustaron, han operado como si fuesen papeles defensivos, cuando efectivamente no lo son. Entonces, ahí hay como una duda de cuál es el tipo de ajuste que pueden llegar a tener esos papeles. Después no todos son lo mismo, un Google ya está mucho más acomodado, Facebook con la caída que tuvo ya está más acomodado, Amazon también. Pero, digamos, es como, son tres, digamos, cabos sueltos que están en progresión de corrección, ¿no? Uno es Tesla, que era como un cabo suelto, la verdad que ahora ya está ya corregido mucho. Lo que es difícil saber, no es como Meli, que uno puede decir, bueno, en determinado nivel empiezo a comprar, después será una cuestión de paciencia, como pasó con Vista. En Tesla eso, no sé, hay que ser experto en Tesla, no lo soy, como para tener en claro si $700 para comprar o 500 o 300, no lo sé. Las Big Techs, ¿qué rol juegan? Esto de que se la han bancado, de que mientras se destruyó todo, ellas se mantuvieron altas, tienen niveles de evaluación altos, son vacas lecheras, máquinas de generar caja, pero bueno, ahí se abre un interrogante. Y el tercero, que es parecido al caso de Tesla, si bien han corregido y hoy valen la mitad, son las
criptomonedas grandes. Las chiquititas se han destruido, como ha pasado con muchos de los papeles chiquititos, pero el Bitcoin, el Ethereum, ¿cuál es el futuro, ¿no? de esto que pasa un poco como Tesla? Bajó de 60.000 a 35.000 como estaba hoy. Qué sé yo, antes de la pandemia valía 5.000, 10.000, 1.000. No lo tengo claro. Siempre me definí como un no experto en estas cosas. Es más, creo que no somos los analistas financieros y demás a quien hay que preguntarles por estas cosas, ¿no? Es como preguntar por la cotización del café, andé a preguntarle a un experto en café. No todo lo que cotiza, por definición, tiene que ser conocido por un asset manager o por un asesor financiero. De nuevo, no sé lo que son, definitivamente no son oro. Difícilmente tengan los 5.000 años de historia que tiene el oro y el rol que ha jugado el oro en situaciones de crisis. Y todavía valen mucho más de lo que valían antes de la pandemia. Entonces ahí hay como un cabo suelto. Avanzo. Tema guerra. Es muy largo este tema, muy complejo. Solamente acá mencionar, digamos, un gráfico de que los fenómenos, digamos, bélicos, incluso complicados, como puede haber sido la guerra de Vietnam, digamos, tienden a durar poco en su caída inicial, y después los mercados pueden recuperar rápidamente. La crisis de Crimea es lo más parecido por ahora a lo que estamos viendo, y bueno, fue un evento relativamente corto, ¿no? Entonces, acá hay un avance ruso como fue lo de Crimea en 2014, o hay una respuesta de Occidente que puede llevar a un conflicto bélico mayor. Entonces, el segundo tema puede ser más complejo. El primero, que es un poco la reacción como la que estamos viendo de Occidente, mucho no se puede hacer, sanciones económicas, pero hay que seguir comprando gas y petróleo, porque si no tenemos una revolución de nuestros pueblos, porque no van a poder pagar ni la calefacción ni la gasolina del auto. Y bueno, y este tema, por eso es un tema importante, relevante, pero siguen siendo de esos temas que son temas de baja probabilidad y alto riesgo. Cuando hablo de baja probabilidad y alto riesgo, hablo de una guerra en serio, no de por ahora lo que estamos viendo, que es parecido a lo de Crimea con otras regiones ucranianas, que si uno lee un poco de historia, como digo, exceden estas dos regiones, son muchas más, las que Rusia considera que están ocupadas por el pueblo nativo ruso, que comparten la misma religión, que comparten el mismo idioma, el mismo concepto, y que en definitiva les pertenecen en esa concepción imperial que tiene Putin, ¿no? Así que no me voy a explayar mucho, digamos, sobre eso, solamente agregar el tema de lo difícil que es meterle una noticia adicional como es este conflicto a un mercado que viene en proceso de depuración, ¿no? Y un mercado que efectivamente actuó en modo burbuja. Fíjense lo que es el margin debt, la deuda tomada para comprar posiciones, y el desapalancamiento que recién comienza, ¿no? La performance del S&P sabemos que está atada a estos procesos de boom and bust, y hoy estamos en la etapa del bust. Entonces, no hay que apurarse. Si uno decide empezar a construir una posición en sector tecnológico, hay que pensarlo de mediano a largo plazo, 5 o 10 años vista, de decir, bueno, empiezo a
a juntar algunas cosas, voy y me compro algunas Facebook, voy y me compro algunas PayPal, me compro algunas Meli, busco puntos de entrada en Shopify, en Block, en C-Limited, no sé, y un montón de empresas más, de las que en teoría los expertos dicen que pueden ser las sobrevivientes, y en el medio puede pasar cualquier cosa. Digamos, en el medio puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué estamos en un típico proceso de desapalancamiento y reversión de la burbuja anterior? En este marco hay un gran dilema con el dólar, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? Que cuando uno ve lo que sucedió recientemente, uno encuentra un dólar que se fortaleció, pero que otros activos corrieron en dirección contraria, ¿no? Particularmente el oro, que empezó a subir a contramano de fundamentos como pueden ser la tasa de interés reales. Entonces, ya hemos dado en el pasado varias charlas del tema del dólar, no me voy a extender ahora. Lo que sí voy a decir es que el dólar entra en un proceso de depreciación que va a ser muy difícil de ver y de percibir. Y esto, creo que en 2020 dimos varias charlas sobre este tema. ¿Por qué? Porque básicamente en la década del 2000 estaba el euro, ahora no está el euro. Y de hecho, fíjense cómo el dólar se ha fortalecido cuando uno lo mide como DXY, pero cuando uno lo mide contra el renminbi chino, han tomado dos cursos distintos. Para los commodities, o mejor dicho, cuando uno mira en esta debilidad del dólar, que no se percibe en el DXY, que subió, pero sí se percibe en el precio de las propiedades, que subieron 17% en el último año, la inflación, que se fue a 7%, y los commodities, que volaron. Entonces, es un típico proceso de devaluación de una moneda contra las cosas. No se percibe contra las otras monedas, entendido por DXY, porque las otras monedas son obsoletas o viejas o economías con problemas demográficos y de productividad, como el que presenta Estados Unidos. Entonces, no tiene razón el euro para ganarle al dólar, más allá de las fluctuaciones que podamos ver en el corto plazo. El yen japonés o la libra esterlina, que son los tres que más ponderan. Por eso es un proceso mucho más difícil de percibir que el de la década del 2000. En ese proceso, Argentina se para con digamos, distintas, en una situación diferente, porque Argentina se para inicialmente pensando que se venía el fin del mundo, con el no pago del FMI, etcétera, que finalmente no llegó. El mercado en un momento empieza a pensar, bueno, no pago al FMI, se descontrola la brecha, se descontrola la inflación, descontrol político y encima todo esto en una sequía extrema. Bueno, la realidad es que hay un acuerdo con el FMI en marcha, obviamente que tiene que ser aprobado por el Congreso. Este acuerdo trae una mayor racionalidad macroeconómica. Empieza el año, que el real termina muy mal en diciembre, pero en lo que va de este año pasó de casi 6 a 5, donde nuestro principal socio industrial tiene una apreciación muy interesante de su moneda. Los commodities, a pesar del dólar más fuerte, los commodities siguen altísimos, y llegan las lluvias de enero que sirven para eliminar el escenario extremo, ¿no? No se repite el 2018, sino que bueno, vamos a tener un escenario malo de cosecha, pero no un escenario dramático, ¿no? Entonces, algunas variables empiezan a acomodar, vemos algo de racionalidad en el Banco Central, subiendo las tasas de interés, leemos algunos capítulos del acuerdo con el fondo y la verdad que no son meramente ideas enunciativas, sino que hay un compromiso que tiene que asumir, como hemos dicho en el pasado, el fondo hay cosas básicas que exige, que siempre exigió y que va a exigir en este caso también.
y eso, digamos, lleva a posiblemente en estos meses no, porque va a haber subas de tarifa, pero que la tasa de interés real, que es el componente que uno encuentra en todo acuerdo con el fondo, que la tasa de interés real vaya a mitad de año por lo menos a cero, o levemente negativa, levemente positiva, pero salga de la situación en la que está hoy. Bueno, lo que les mencionaba del real, ¿no? Que cuando uno pone el contado con liqui, digamos, hay una cierta conexión entre, digamos, el contexto de un LATAM que quedó afuera del mundo durante los años pandémicos, y que ahora, gracias a los precios de los commodities y a una mayor normalización de cómo se miran los activos financieros globales, bueno, Brasil tiene una apreciación de su moneda, que ayuda en algo a que el contado con liqui descomprima un poco en un contexto de un posible acuerdo con el fondo que traería alguna racionalidad macroeconómica adicional. ¿Por qué vuelve o por qué mejora mucho el real? Bueno, fundamentalmente por el cambio. Las tasas de interés subieron fuerte el año pasado, pero la volatilidad del real se mantenía muy alta. Y hay una relación que los fondos de afuera van siguiendo, que básicamente es ir mirando cuánto me paga una moneda por cada punto de volatilidad que tiene, ¿no? Las dos caras de la moneda, riesgo, retorno, riesgo, retorno. Está bien, una moneda puede pagarme mucha tasa, pero es muy volátil, muy riesgosa. No hago carry trade. Esta situación de a poquito fue mejorando durante el año pasado en Brasil y siguió o tomó más velocidad en el último tiempo, y este ratio pasa a ser competitivo cuando uno mira el ratio de México, el ratio de Sudáfrica, incluso lo que era el ratio de Rusia, que el año pasado hubo mucho carry trade en Rusia, y esto empieza a alentar a los inversores a volver a poner una ficha en carry trade en Brasil, porque la tasa es muy atractiva y porque la moneda dejó de ser tan volátil. Entonces, es algo que como que vino para quedarse, así que si el mundo no se destruye en una guerra nuclear, uno debería pensar que es como una tendencia interesante que tomó el real brasileño que podría mantenerse en el 2022. Y el más importante de todos es la cotización de nuestros productos de exportación, ¿no? Acá pongo la soja, que incluso hoy estaba subiendo otro 5%. Entonces, Argentina no suele tener situaciones de crisis en momentos de condiciones internacionales favorables. Esa es la realidad. Es raro decir condiciones internacionales favorables en el medio de una debacle de la bolsa norteamericana tecnológica. Pero bueno, la verdad que nosotros no participamos de la burbuja, no es que lo nuestro subió y lo nuestro está caro, todo lo contrario, todo Latinoamérica está muy barato, por eso vimos un Petrobras pasar de $7 a 15, y ayer presentar balance y volver a poner otro dividendo en la mesa, y a pesar de todo lo que subió, el dividendo, si uno toma lo pagado en 2021, con un precio de petróleo más bajo que el actual incluso, da 22% de retorno de dividendos. Entonces, acá hay valor en la región empieza a ser observada, es productor de materias primas, el conflicto se da en un país productor de materias primas, que ahí es donde puede llegar a tener los mayores problemas Ucrania, que es en la exportación, en el acceso a puertos para exportar sus commodities agrícolas. Así que en este contexto la Argentina se preparó para el fin del mundo cuando uno miraba los precios de los activos financieros, miraba el precio del dólar y el fin del mundo no llegó. Puede que llegue con esta guerra o no, y la realidad es que nuestro país en muy pocas situaciones ha vivido situaciones de estrés económico, financiero, cambiario, con un contexto global favorable. Los acciones fierros fueron las primeros que subieron, mencionábamos el caso de Vista, también fue el anteaño que hablábamos mucho de Loma, Ternium, Aluar, bueno, son todos papeles que anduvieron bien, y por ahí hay que ver ahora que pase un poquito este ruido,
pero es tiempo por ahí hasta para animarse a tener algo de nuevo de bonos, siempre los bonos que pagan cupones, que son el 35, 38, 41, e incluso algo en acciones, que las acciones quedaron rezagadas respecto a la suba que tuvieron las acciones latinoamericanas, las acciones de bancos chilenos, peruanos, brasileños, hoy las nuestras parecen como muy atrasadas. Los grandes fondos que tenían muchas posiciones en estas acciones estuvieron vendiendo, ya tienen mucha menor posición. Claramente son trades, todo lo que sea con Argentina, altamente especulativo, pero digamos, es como para pensar de nuevo, por primera vez en mucho tiempo, pensar en animarse a tener algo más de Argentina, obviamente dependiendo siempre el riesgo del portafolio, que ya no sean solamente fierros y que puedan llegar a ser más riesgo idiosincrático Argentina. Con lo cual, conclusiones, la implosión de la burbuja, por ahora sin daños colaterales, en el sentido de que no estamos, digamos, frente a un colapso de un par de fondos que terminan destruyendo todo el sistema financiero global, o a un long-term capital, o a una crisis como fue las asiáticas. Es una típica burbuja concentrada en un sector, muy concentrada en determinados países donde la tecnología pondera mucho, Estados Unidos, dentro de Europa puede llegar a ser Holanda, y una vuelta a la normalidad. La vuelta a la normalidad nos viene bien a países o a una región que es obsoleta, es vieja. Acá los sectores que más ponderan son las petroleras, los bancos, las mineras, somos el viejo mundo. Argentina evitando el escenario del fin del mundo, con la suerte definitivamente de su lado y en un modo ajuste fondo monetario, que me parece que es algo como para destacar, y también pensar en la política, en el medio. Por ejemplo, pensemos los bonos, valen mucho menos que hace tiempo atrás, y estamos ante las puertas de un acuerdo con el fondo, con precio de commodity elevadísimo, con Latinoamérica de nuevo siendo observada por fondos globales, con el real apreciándose, con los activos latinoamericanos subiendo, y con un peronismo dividido, peleado, con escasas chances de volver al poder. Si vuelve va a tener que ser con alguien muy moderado de nuevo, y con definitivamente cero posibilidad de controlar el Congreso. Entonces ya hay que empezar a mirar también desde el punto de vista político el 2023, ¿no? Asumiendo en las inversiones un poco más de riesgo en activos argentinos, idiosincráticos, ya no solo fierros que van con el petróleo, o con el acero, o con cosas más globales, ¿no? Así que bueno, con esto termino mi parte y pasamos a ver algunas preguntas. Bueno, veamos. Uy, qué problema, porque tuve un problemita en la vista y veo poco, con lo cual casi que no puedo leer las preguntas. Voy a tener que poner la cámara del celular para leerlas. Meli Shop, muy claro el gráfico. De Amazon, ¿qué se dice? Bueno, un poco lo dije, Ricardo. Amazon, Facebook y Google. A Google por ahí le falta poco, pero son de las techs grandes que ya están más razonables. Microsoft y Apple son todavía las que más me preocupan, ¿no? Están con niveles de evaluación medio altitos. Así que bueno, hay que mirarla, hay que seguirlas. Y como digo, acá no es cuestión de tratar de agarrar un cuchillo cayendo. Acá es cuestión de decir, si uno no tiene tecnología, como por ejemplo en mi caso, de decir, bueno, empiezo a mirar y empiezo en determinados precios objetivos a construir posición. Objetivo de esta inversión, 5 o 10 años.
sea, es para guardársela. Porque después de la burbuja, no es que las cosas, uy, Meli va a volver a valer $2.000. No, eso no va a pasar. Después de la burbuja, lleva mucho tiempo la depuración. Y no vas a volver a cotizar a ratios absolutamente disparatados. Entonces, bueno, podés pensar que Meli puede llegar a valer $1.300, $1.400, pero ya no $2.000. Y eso me parece que es importante para tenerlo en cuenta. ¿No considerás a Microsoft un papel defensivo? La verdad es que es cierto que es una vaca lechera, ahora es cierto por otro lado que no es el oro. Tiene negocios en muchas partes del mundo, está leverageado en mucho de cosas que pasaron con la burbuja. Entonces, no deja de ser una empresa tecnológica que tiene ciertos riesgos de aparición de nuevos competidores. De hecho, el negocio de la nube tiene una competencia muy clara con Google y con Amazon. Es cierto que Microsoft le está yendo mejor, pero eso no lo exime de que en un futuro puedan los otros tener un mejor producto, cual para mí Microsoft y Apple no son papeles defensivos. Un papel defensivo es algo que, no sé, una línea un tren de carga en Estados Unidos. Digamos, ya sé cuánto va a transportar, está en un país seguro, no va a tener conflicto, cobra un fee. Es muy raro que sus ingresos le suban o le bajen mucho. Básicamente no le van a subir ni bajar mucho. Entonces, para mí eso es, digamos, un poco mi concepción de lo que puede llegar a ser defensivo o no defensivo. Por ahí tengo una concepción media vetusta, ¿no? Media vieja. El tema de la suba de tasas está descontado. Más allá de estar descontado o no, que uno, la verdad que en el mercado de bonos está descontado una fuerte suba de tasas, es que hay muchas de todas las empresas que participaron en la suba que no tienen mucho futuro o llegaron a valer cualquier desvarío, con lo cual hay cosas que tienen que seguir depurando. Por más que después las tasas no terminen subiendo tanto. No sé, Peloton apareció como una empresa pseudo tecnológica, porque le pusieron un monitor a una bicicleta que se interconecta, que podés salir a bicicletear con tus amigos en el Central Park desde tu casa acá en Buenos Aires, pero dista mucho de ser una empresa tecnológica propiamente dicho, con lo cual me parece que la burbuja generó excesos y esos excesos me parece que tienen que seguir siendo depurados. Tal vez, por eso digo, cuando se vienen las explosiones de las burbujas, uno va siguiendo como un manualcito, ¿no? Entonces en el manual uno empieza a chequear hoy dónde hay buenos fundamentos o fundamentos más razonables. Pero el último paso a chequear es, bueno, que empiece a ver, o el mercado empiece a mostrar algunas condiciones de piso, de que las ventas forzadas se terminaron. ¿No pensás que con la Fed subiendo tasas y demás le puede pegar a los bonos argentinos? A los bonos argentinos le pega a China fundamentalmente. Si devalúa a China, estamos en el horno. Así que todos los días hay que mirar el renminbi chino. Y acá el gran tema de la Fed es hasta dónde puede subir la tasa. Si la suba de tasa solamente va hasta 2% y ahí la economía norteamericana sucumbe por su falta de productividad y su falta de crecimiento demográfico y su alto apalancamiento, es un poco lo que yo creo que están priceando los commodities, los precios de las propiedades, los campos, es que el dólar empieza a perder su reinado y eso lo condiciona para subir la tasa. Entonces, yo no veo que socialmente Estados Unidos tolere hoy un Volcker.
¿no? Un presidente del Banco Central que meta la economía en recesión, lleve el desempleo al 10% y la gente se lo banque. No lo veo. Entonces creo que en donde la economía en tasa de 1,5 empiece a crujir, vamos a volver a tener una Fed dovish. Así que no veo una conexión tan directa, y además los precios de los bonos argentinos cotizan a distrés. Uno diría, los bonos tienen una conexión con los treasuries, sí, cuando están cotizando a 100 BPs sobre treasuries. En el caso nuestro, que los bonos no valen nada, estás comprando otra cosa. Operan más como si fuese una acción que un bono. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa acción? Bueno, los términos de intercambio que mejoran, el precio de la soja, y que los fundamentos macroeconómicos empiecen a mejorar de la mano de un acuerdo con el fondo. Plus ultra sería cambio político en el 2023. ¿Veo un salto en el tipo de cambio? No, salto discreto en el tipo de cambio, seguimos sin ver. Respecto al CCL, es el año de los bonos en pesos. Bueno, el año pasado, con la mejor voluntad que le puso el dólar financiero, apenas si logró empatarle el CER, ¿no? Con lo cual el dólar está caro, sabemos que es un activo caro en Argentina. Si definitivamente la burbuja norteamericana hace piso en algún momento de este año y la guerra o la invasión a Ucrania es una cosa más parecida a Crimea que a otra cosa, creo que los bonos en pesos podrían ganarle al dólar. De hecho, para mí fue un milagro que el año pasado la inflación no le haya ganado al dólar. Es medio inconcebible tener un dólar tan alto con condiciones externas tan favorables. ¿Qué pasa con Globan? Globan, junto con Meli, son de las empresas locales tecnológicas. Participaron de la burbuja tecnológica, se pincharon con la burbuja tecnológica. Mucho más para decirte no tengo, porque no es una empresa que haya seguido de cerca. Debería darle una mirada, así que lo voy a hacer, prometo, para la próxima. Renta fija lo veo más conveniente que renta variable. Bueno, no sé si estamos hablando de afuera, de adentro. Son dos bichos distintos. Acá definitivamente solamente uno en Argentina puede comprar si estás invirtiendo en una cartera de alto riesgo, ¿no? Y para mí hay que combinar productos de renta variable y renta fija, de acciones fierro y acciones más de puro riesgo argentino, de lo que puede ser carry y de lo que puede ser apostar a paridades, que la suba de la paridad más la suba algo del dólar, termines con una tasa de retorno parecida a la de la inflación, en definitiva, ¿no? Lucid Motors, la conozco, que compite con Tesla. Hay empresas chinas maravillosas, XPEG, NIO, Li, y que tienen ratios de evaluación absolutamente, digamos, en un momento valían, por ratio de evaluación, un 10% de lo que valía Tesla. Así que por eso es muy difícil evaluar Tesla, ¿no? Un poco en un momento parecía que se iba a quedar con todo el mercado, automotor mundial, y eso tampoco va a pasar. Bueno, sigamos. ¿Continuamos con fierros en cartera o se realoca lo más atrasado? Bueno, no es todo, siempre a todo o nada, ¿no? Es como parte de los fierros uno puede ir alocando a otras cosas, pero eso no significa que o estoy en fierro o estoy 100% en bancos. No, la diversificación siempre es un buen aliado, así que hay que seguir por ese camino. El oro es un bicho raro, yo siempre tengo algo de oro en los portafolios. Creo que es, así como la gente compraba Bitcoin, bueno, yo compraba oro. Para mí es algo que hay que tener en los portafolios. Me parece que el oro es muy difícil de operar el oro, se anticipa demasiado a las cosas. Yo creo que Estados Unidos no va a poder subir mucho la tasa.
y eso va camino a fortalecer al oro en el mediano a largo plazo. Entonces, el oro es un bicho raro, a veces lateraliza por 2 o 3 años, no es algo para tenerlo en el corto plazo. El oro se compra y se guarda. Puede llegar a valer 3.000 si efectivamente Estados Unidos no logra ajustar la tasa lo que se está pensando, o en un momento definitivamente tiene un problema con la recesión, y eso hace que el Banco Central privilegie la recesión por sobre la desvalorización del dólar. Y bueno, eso va a fortalecer commodities, va a fortalecer al oro. Por eso que oro en un contexto de este tipo, hasta que venga un Volcker, creo que hay que tenerlo. ¿Qué CDRs utilizarías como cobertura de SCL, mediano plazo? Mismo para empresas que usan MULC y tienen excedente en pesos. Bueno, la lista de CDR es muy grande. Ahí las empresas hay que fijarse en lo que son los CDRs defensivos, ¿no? Que si uno toma aquellas empresas norteamericanas, son los Procter & Gamble, los Philip Morris, los Johnson & Johnson, los Walmart, o sea, Consumer Staples es uno de los sectores defensivos. En healthcare también, lo que pasa es que healthcare estuvo bastante volátil con el tema del COVID. Y bueno, por ahí me parece que es por donde va la cosa, ¿no? Ahora hay CDRs de ETFs como el S&P, pero bueno, ahí es, por ahí si la baja continúa un poco más, puede llegar también a ser una buena, en un momento posicionarse en S&P puede llegar a estar bueno, hay que ver el cuándo, ¿no? Dólar-euro es una paridad que está como muerta. 1.12, 1.13, volverá a 1.15, pero son dos perros viejos que compiten por ladrar cada vez quien ladra más bajo. Acá lo que hay que seguir es el renminbi, que China es uno de los ganadores de la pandemia, las exportaciones le volaron, pero que no se estanque mucho el mundo y los chinos devalúen como lo hicieron en el 2014, porque eso sí es un problema. Así que yo miro más la relación de renminbi que otra cosa, ¿no? Empresas petroleras siguen bajísimas. ¿Por qué? Porque básicamente no están prediciendo que el petróleo se va a mantener alto durante mucho tiempo. Que es el caso de Petrobras, 22% de dividend yield, es una locura. Después de que duplicó el precio de la acción. Lo mismo pasa con otros petroleras del mundo. De hecho, vimos también Vista, vale 2,3 veces Enterprise Value EBITDA. La verdad que en un mundo con más riesgos geopolíticos, el petróleo y con un dólar débil, ocultamente débil, es para pensar que deberíamos mantenernos en precios de commodities altos hasta que China determine lo contrario. Por eso es que uno mira mucho China. Mientras el renminbi chino no haga ninguna cosa rara, mantenemos el view positivo sobre commodities y demás. Así que bueno, estamos cumpliendo la hora, creo que hemos respondido casi todas las preguntas. Acá hay una pregunta del sector turismo y entretenimiento. Me gusta, yo creo que el sector servicios es uno de los sectores para tomar posición en 2022. Puede ser aerolíneas, pueden ser empresas de entretenimientos. Es un sector que me gusta para el 2022. Creo que ese sector se va a normalizar. Así que, bueno, gracias a COE nuevamente por la invitación, a todos ustedes por haber estado presentes. Son las 11, empiezan a abrir los mercados, adentro, afuera, así que hay que irse a trabajar. Les mando un abrazo, muchas gracias y nos encontramos el próximo mes. Abrazo grande.